En la ciudad de Los Ángeles, donde las estrellas brillan en el cielo y los secretos se esconden en las sombras, se gestaba un peligro que nadie pudo prever. Johan Unterweger llegó a estas calles en busca de fama y fortuna, pero detrás de su sonrisa radiante se ocultaba un lado oscuro, un lado que pronto desataría el caos en la ciudad de los sueños. Mientras se codeaba con las élites y se ganaba la confianza de los poderosos, Unterweger también llevaba a cabo una doble vida, acechando en las sombras y cazando a sus víctimas con una precisión mortal. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy nos sumergiremos en la fascinante y aterradora historia de Johan Unterweger. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido. Historias de película. Cuando la realidad supera la ficción. El sol se ponía sobre las callejuelas empedradas de Graz, Austria, cuando Johan Unterweger vio la luz del mundo por primera vez. Nadie podría haber predicho entonces que se convertiría en uno de los criminales más infames de la historia moderna. Hijo de una prostituta y un soldado estadounidense, parecía estar destinado a una vida de oscuridad desde el principio. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y el abandono. Encontró consuelo en la literatura, soñando con ser un escritor famoso algún día. Pero sus sueños tomarían un giro siniestro, y pasó gran parte de su juventud en instituciones correccionales por delitos menores. Durante su adolescencia y juventud temprana, Unterweger experimentó una serie de desafíos personales y enfrentó dificultades en su entorno familiar, lo que probablemente contribuyó a su posterior desarrollo psicológico y comportamiento criminal. Estos años formaron la base de su historia personal, que luego se convertiría en un caso notorio y ampliamente discutido en el ámbito de la criminología y la justicia penal. El primer crimen de Johan Unterweger fue el asesinato de Margaret Schaefer, una prostituta de 18 años, cometido en 1974. La motivación exacta detrás del crimen no está completamente clara, pero se presume que pudo haber sido un acto de violencia impulsiva o un resultado de su entorno y circunstancias personales. El cuerpo de Margaret Schaefer fue encontrado estrangulado en un río cerca de Graz, Austria. Las pruebas forenses y los testimonios de testigos llevaron a la identificación y posterior arresto de Johan Unterweger como el principal sospechoso del crimen. Unterweger fue sentenciado a cadena perpetua, pero mientras estaba en prisión, se dedicó a la literatura y escribió su autobiografía, Purgatorio, o El viaje a la prisión, que ganó elogios de la crítica y el reconocimiento de intelectuales. Su autobiografía, escrita desde su celda, capturó la atención del público y de la élite intelectual, quienes abogaron por su liberación temprana, argumentando su redención a través de la literatura. Su talento en el arte de escribir llevó a una campaña liderada por figuras prominentes, incluidos algunos políticos y escritores, para obtener su liberación anticipada. Finalmente, en 1990, Unterweger fue puesto en libertad condicional tras 15 años de prisión. Tras su liberación, Unterweger se convirtió en una celebridad, presentando programas de televisión y escribiendo artículos para revistas. La libertad otorgada a Unterweger resultaría ser un trágico error. Una vez en libertad, se embarcó en una ola de asesinatos que dejaría un rastro de terror en varios países europeos. Con un modus operandi cruel y metódico, estrangulaba a sus víctimas. Su primera víctima después de recobrar la libertad fue encontrada en septiembre de 1990. La mujer portaba únicamente su anillo de bodas y calcetines. Por lo demás, estaba desnuda. Fue violada, estrangulada, golpeada y abandonada en el bosque. Tras su fachada de respetabilidad, viajó por varios países de Europa utilizando sus conexiones en el mundo del periodismo. Las víctimas siguieron cayendo hasta contar un total de 6 en ese mismo año. Posteriormente llegaría a los Estados Unidos, seleccionando su estadía en Los Ángeles. Sin embargo, lo que nadie sabía era que detrás de su encanto y carisma, Unterweger estaba tejiendo una red de muerte. Fue recibido como una figura distinguida en el mundo del periodismo y la literatura. Se le permitió asistir a conferencias sobre crimen y entrevistar a miembros destacados de la comunidad policial, todo mientras planeaba sus próximos actos de violencia.
Pero fue aquí, en el corazón de la meca del entretenimiento, donde Unterweger cometió algunos de sus crímenes más atroces, sin saber que la policía lo estaba ayudando inadvertidamente. Se codeaba con celebridades y figuras influyentes, mientras sus oscuros deseos se mantenían ocultos bajo una máscara de respetabilidad. Unterweger escondía un plan siniestro. Acechaba en los callejones sombríos y los rincones olvidados de la ciudad, buscando a sus víctimas entre los desamparados y los marginados. El Hotel Cecil, con su historia manchada de sangre y tragedia, se convirtió en su santuario personal. Un lugar donde podía dar rienda suelta a sus más oscuros impulsos, sin miedo a ser descubierto. En el corazón de Los Ángeles, entre las brillantes luces de Hollywood y las sombras de Skid Row, se alza un edificio con una historia tan rica como siniestra. El Hotel Cecil, un monumento a la opulencia de los años 20, ha sido testigo de décadas de drama, misterio y tragedia. Construido en 1924, con su arquitectura imponente y su ubicación privilegiada en el corazón de la ciudad, el hotel pronto se convirtió en un símbolo de elegancia y sofisticación. Sin embargo, a medida que pasaban los años, el brillo del Hotel Cecil comenzó a desvanecerse, y su reputación se vio empañada por una serie de eventos trágicos, desde suicidios hasta asesinatos, pasando por la presencia de famosos asesinos en serie como Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker. El hotel adquirió una notoriedad inquietante que lo siguió a lo largo de los años. Ha sido el escenario de innumerables historias de horror y tragedia, desde la muerte de Elisa Lam en 2013, hasta los oscuros secretos que se esconden entre sus pasillos. El hotel sigue siendo un lugar de intriga y misterio para los residentes y visitantes de Los Ángeles. Con su historia oscura y sus pasillos silenciosos, el hotel se convirtió en el refugio secreto de Unterweger, un lugar donde podía acechar sin ser detectado. Planeaba sus crímenes con precisión meticulosa, cada movimiento cuidadosamente calculado para evitar ser descubierto. Una de las ironías más sombrías de su estancia en Los Ángeles fue su colaboración con la policía local en la investigación de los asesinatos que él mismo estaba cometiendo. Unterweger se paseaba por las calles de la ciudad con los detectives, discutiendo estrategias y perfiles de criminales, todo mientras mantenía su verdadera identidad oculta bajo una fachada de respetabilidad y cooperación. Utilizaba su conocimiento íntimo de los procedimientos policiales para evitar ser detectado, mientras continuaba deslizándose por la ciudad en busca de nuevas presas. Uno de sus crímenes más notorios fue el estrangulamiento de Shannon Exley, cuyo cuerpo fue encontrado cerca del Hotel Cecil. Al final, en territorio estadounidense, asesinó a 3 mujeres: Irene Rodríguez, Sherry Ann Long y Exley. Pero incluso en la ciudad del pecado, donde los secretos se esconden en cada esquina, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Los detectives comenzaron a atar cabos sueltos, conectando los puntos entre los crímenes que habían estado ocurriendo en la ciudad y la presencia inquietante de Unterweger. En ese momento, se habían acumulado ya suficientes muertes como para que Unterweger comenzara a atraer la atención de las autoridades de ambos lados del océano. La policía de Los Ángeles comparó la cronología de los asesinatos con la estancia de Unterweger en la ciudad. En los países de Europa donde había estado, las autoridades empezaron a hacer lo mismo. La tensión creció a medida que Unterweger se veía acorralado. Su máscara de normalidad empezó a resquebrajarse bajo la presión. Y mientras la noche envolvía la ciudad en su manto oscuro, una batalla épica entre el bien y el mal se libraba en las calles de Los Ángeles, con Unterweger en el centro de la tormenta. La tensión creció a medida que la red se cerraba lentamente alrededor de él, cada paso en falso acercándolo más a su inevitable destino. Aunque inicialmente escapó de la captura, su reinado de terror llegaría a un fin abrupto cuando fue arrestado en Miami en febrero de 1992, después de que se encontraron pruebas incriminatorias en su automóvil, poniendo fin a su carrera como uno de los asesinos en serie más infames de la historia moderna. Fue entregado a las autoridades en Austria, donde tenía una orden de captura. Allí, fue condenado por múltiples asesinatos.
En junio de 1994, 2 años más tarde, en Austria, fue juzgado por 11 asesinatos conocidos, 1 en la República Checa, 3 en los Estados Unidos y 7 en Austria, pero la cifra podría ser un poco más amplia. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras cumplía su condena en la prisión de Graz-Karlau. Esa misma noche, Unterweger se suicidó el 29 de junio de 1994, ahorcándose en su celda. La historia de Johann Unterweger es un caso impactante que pone de relieve las fallas del sistema judicial y la manipulación de la fama para encubrir el oscuro lado de un asesino en serie. Su historia continúa cautivando a las audiencias hasta el día de hoy, sirviendo como un aviso sombrío de los peligros que pueden acechar detrás de una fachada de carisma y talento. Si les gustó este video y quieren sumergirse más en misterios sin resolver y explorar los límites de lo conocido, no olviden suscribirse a nuestro canal. Gracias por ver y hasta la próxima en otro emocionante episodio de Historias de película. Cuando la realidad supera la ficción.